Queridos amigos, bienvenidos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Qué gusto saludarlos un día viernes. Como día viernes. Y se nos está yendo el mes 22 de noviembre. Se nos está yendo el año ya, impresionante. El año. Les dijimos, ayer estábamos celebrando el 18 de septiembre y hoy día ya están sonando las campanas de la Navidad pronto. Viene mi cumpleaños para que lo anoten ahí los auditores. ¿Es la semana que viene o en 2 semanas más? 2 semanas más, sí. Oye, y tuvo cumpleaños esta semana el profesor San Francisco. Así es. Ayer tuvo cumpleaños Marcos Navarro, que nos escucha todos los días. Qué grande, saludos a Marco. El día 20 además es el día en que murió ni más ni menos que José Antonio Primo de Rivera, el general Francisco Franco, para los que son fanáticos de la historia de España, como nosotros, digamos. Es un día que en España genera todavía mucho conflicto, mucha polémica, otros que recuerdan, otros que critican, en fin. Es una semana marcada de noticias. Monsalve está preso. Así es. Presentó un recurso al paro para irse para la casa, porque dice que está en riesgo, que lo están amenazando. Así es. ¿Qué más? Habló Vallejo, habló Boric. O sea, tenemos muchos temas como día viernes. Saludamos a nuestra querida Paz Charpentier, que aunque usted no lo crea, estuvo ayer en Santiago, pero decidió volverse. ¿Pero cómo? En la tarde para no estar presencialmente. ¿Pero cómo? No me digas que es porque fue a Sin Filtros presencial y no le gusta venir a Nuevas Voces presencial. No puedo creer que sea por eso, Paz Charpentier. Bienvenida desde tu región del Biobío. No es por eso. No, de hecho es porque todas las personas que vivimos en otras regiones distintas a la metropolitana sabrán que no hay como dormir en la casa y por lo tanto trato de estar igual lo menos posible en Santiago para estar en mi casa, en mi región. Así que esa es la razón, la familia y la casa. ¿Qué más importante que eso? Muy bien. Bienvenida, pues, mi querida Paz. Gracias por darte el tiempo, interrumpir tu jornada familiar para estar con nosotros en Nuevas Voces. Hay muchos temas, tenemos un video, entiendo que está preparado para poder comenzar la conversación, porque adivine quién habló y dejó inmediatamente tensiones en distintos mundos. Vamos a escuchar a nuestro invitado habitual aquí en Nuevas Voces. Porque pasa algo bien paradójico en materia de inversión. En Chile hemos logrado aumentar de manera significativa la inversión extranjera, porque en el extranjero se confía en nuestro país y en sus instituciones. No pasa lo mismo con la inversión nacional. Hay un pesimismo ideológico de los grandes empresarios en este país. Algunos pocos creen que la manera de crecer es con el chorreo, mientras los que más tienen van chorreando para abajo. Eso no es así. Están profundamente equivocados. Pero estoy dispuesto a que debatamos eso y a que veamos las experiencias internacionales. Algunos creen que lo que deja es el chorreo. Hay una inversión ideológica que impide... Un pesimismo ideológico que impide que la inversión nacional se concrete y solamente la extranjera. Confían más los extranjeros en Chile que los propios chilenos, sostuvo el presidente de la República. Rápidamente le respondieron desde el mundo de los empresarios. Por ejemplo, el expresidente de la CPC, Juan Sutil, sostuvo que... Director de Radio Agricultura. Sostuvo que es una interpretación incorrecta, injusta, innecesaria, que representa su incapacidad de conocimiento de cómo funciona la mente humana y la economía. Con mayor razón, uno no le cree en sus buenos propósitos, sostuvo Juan Sutil. La verdad es que es bastante polémica la frase del presidente Boric. Quiero escuchar y ver cómo lo ve Paz Charpentier. Oye, primero, yo sé que el video, uno a esta altura, en esas conferencias de prensa que da el presidente Boric, uno no sabe si está viendo al presidente Boric a esta altura o a Stefan Kramer, porque parece una especie de espectáculo. Y bueno, y las declaraciones, la verdad es que distan mucho de la realidad. Parece que el presidente vive en otro planeta, entonces es como medio espectáculo, digamos, y lo digo, obviamente me da un poco de risa, pero saben que al final esto igual es dramático, primero que todo. Segundo, yo me imagino cómo después de estas declaraciones del presidente Boric, los inversionistas han corrido para manifestar sus ganas de invertir en Chile, porque el buen trato que han tenido y la recepción, la apertura del gobierno para recibir las inversiones después de estas declaraciones, sin duda están entredichos, ¿verdad? Y tercero, bueno, uno puede tener, en definitiva, sus propias opiniones, pero no sus propios datos. Es decir, la realidad es que estamos en un estancamiento, el crecimiento no supera el 2% en la mejor de las proyecciones, en las proyecciones del gobierno y no de los agoreros, ¿verdad?
Y la verdad es que esto es dramático porque no son simples números, Jorge, sino que se trata en el estancamiento, en el progreso social y económico de millones y millones de familias. Lo que dice el presidente es como decir algo así como, hoy hay un pesimismo ideológico en que, por ejemplo, se mueran anualmente en listas de espera alrededor de 30.000 o 40.000 personas. O sea, los hechos son los hechos, digamos. La gente se muere en las listas de espera. El país no crece, digamos, y eso no es un tema ideológico. Es la realidad frente a la incapacidad de un gobierno inepto, desconectado de la ciudadanía y de las principales demandas de los chilenos, Jorge. Yo te agregaría una cosa, yo diría que esto muestra que el presidente es capaz de ser un meme de sí mismo, porque si alguien pensaba que el presidente de la República no tenía muchas nociones económicas, si tenía más o menos claro que le costaba a veces los números, decir cosas como esta de verdadero terraplanismo económico, uno dice, bueno, evidentemente el presidente se cree lo que está diciendo, pero toda la evidencia de la historia de la economía, de la historia de la humanidad, de las tomas de decisiones que toman las personas, contradicen lo que dice el presidente. Oye, y el ejemplo está aquí al lado, cruzando la cordillera. Hoy día en la mañana JP Morgan dice que va a crecer el próximo trimestre un 8,4% la economía argentina. Un 8,4%. Imagínate. En Chile no veíamos cifras así de altas como un 8,4%. Imagínate, ¿de cuándo? No sé. De principios de los 90. ¿Y gracias a qué? Gracias a que empezaron a recuperar de nuevo, digamos, el patriotismo, los inversionistas trasandinos, o simplemente porque se dieron cuenta ahora que había... No, es porque se pusieron los incentivos correctos. ¿Qué significa qué? Bajar el gasto estatal, disminuir la burocracia, disminuir los impuestos, controlar la inflación, poner todos los incentivos para que pueda invertir, tanto nacionales como extranjeros. Bueno, ¿y qué es lo que hemos hecho en Chile en los últimos años? Exactamente lo contrario. Hemos aumentado los impuestos, hemos aumentado la burocracia estatal, hemos aumentado el gasto del Estado, hemos aumentado las barreras y las trabas para que las personas puedan invertir, tanto nacionales como extranjeros. Es decir, es evidente que aquellos países que aplican las políticas socialistas, comunistas, marxistas, que tanto le gusta al Frente Amplio y al gobierno, terminan llevando a un empobrecimiento de todo su pueblo, terminan disminuyendo las capacidades de poder desarrollarse, terminan haciendo pebre la economía, que es lo que estamos viendo hoy día. Lamentablemente, cuando vemos crecimiento del 0% y vemos inflación del 1%. Entonces, es verdad que el presidente cree que está todo fantástico, es verdad que incluso el ministro Marcel dice que está todo fantástico, pero las personas en su día a día sufren las consecuencias de malas decisiones políticas. Ojalá que ahora que vamos a tener elecciones el domingo empiecen a haber no solo vientos, sino que certezas de cambio que permitan hacer una corrección democrática, que es la que se necesita, porque hay que volver a lo que Chile fue, que era un país boyante, que era un país donde había prosperidad, que era un país donde había desarrollo, donde el que trabajaba le iba bien y podía sacar adelante a su familia. Eso sin duda el presidente no lo ve como una urgencia, y muy por el contrario, cada vez que puede intenta hacer una pasadita ideológica, tratar de llevar agua a su molino, y solo termina distanciando más las posibilidades de que pueda aumentar la inversión en el país. No hay en Chile, a diferencia de lo que cree el presidente Boric, un pesimismo ideológico por parte de los empresarios. Lo que hay es una perversión ideológica de parte de un gobierno que prometió meterle inestabilidad al país, que prometió que Chile sería la tumba del neoliberalismo, que promovió un proyecto de constitución que sepultaba las bases del desarrollo y que ha hecho lo posible por ahuyentar la inversión, por ahuyentar el emprendimiento y por terminar con aquellas ideas que fueron la base del progreso social y económico de Chile durante los últimos 40 años. Este gobierno se tiene que acabar para que Chile vuelva a crecer. Este gobierno tiene que ser reemplazado para que Chile vuelva a crecer. Pero no solo tiene que cambiar el gobierno, tiene que haber una auténtica transformación económica en Chile, en la línea de lo que decía el doctor Acosta. Chile requiere con urgencia bajar los impuestos, simplificar los trámites, reducir las regulaciones, simplificar la burocracia, generar exenciones para la inversión, atraer inversionistas no solo extranjeros sino nacionales, generar incentivos para el emprendimiento, que este vuelva a ser un país de oportunidades, en que en Chile se vuelva a valorar el rol de la empresa, de los empresarios.
en que en Chile volvamos a un consenso básico y es que una empresa le vaya bien, le hace bien al país. Exacto. Si una empresa le va bien a sus trabajadores, le va bien a las familias que trabajan de esa empresa, le va bien a las comunidades en las que se ven involucradas dichas empresas, le va bien porque en la lógica del crecimiento económico, como bien dice Juan Lagos, todos ganan. Así es. Contra el discurso que ha buscado instalar, contra el diagnóstico que ha intentado instalar el Frente Amplio en los últimos años, cuando Chile creció económicamente al 7% anual, entre el 85 y el 95, todos ganaban. Así es. Cientos de miles de personas salían de la pobreza. Decenas de miles de personas entraban a la educación superior. Se ampliaba impresionantemente las expectativas de vida, la calidad de vida en todos los indicadores. Chile pasaba a ser un puntal del continente. Y hoy día está en la mediocridad. Y está en la mediocridad por la perversión ideológica de una coalición política, de un proyecto político como lo es el del Frente Amplio, el Partido Comunista, que desprecia el crecimiento económico, que cree que la sociedad puede estar mejor simplemente con políticas confiscatorias, arrebatándole a los que se han ganado la plata su propio legítimo fruto de su trabajo a través de los impuestos, y con eso simplemente redistribuir, ahuyentando de esta forma la inversión. Cuando el presidente Boric le pega ese palo a los empresarios, ¿él creerá que con eso contribuye a que se genere inversión? ¿O por el contrario, aleja a los inversionistas de Chile? Cuando el presidente Boric le decía a través de su ministro Marcel, ¿no?, al economista de apellido compuesto, así es, que eran unos agoreros del fatalismo, que eran unos pesimistas. Y después vemos el IMASEC. Y el crecimiento de Chile es nulo. Es más, si uno lo compara con la tasa de crecimiento de la población, es un crecimiento negativo. Así es. Es decir, Chile crece más en población que en producción de bienes y servicios. Y por lo tanto, para el número de personas que habitan el país, hay menos bienes y servicios que el año anterior. Esa es la realidad de Chile. Y mientras este gobierno no sea reemplazado por una autoridad, por un liderazgo dispuesto a liderar una transformación real en materia económica, la verdad es que las posibilidades de crecimiento de Chile son muy bajas. Porque Chile tiene un problema de crecimiento estructural. Así es. Estructural. Tiene un sistema tributario complejísimo, confiscatorio, con una tasa de impuesto corporativo muy por sobre la media de la OECD, que se ha ido aumentando en un 50% en los últimos 10 años, con tremendas dificultades. Se han ido creando impuestos para las plataformas digitales, para ganancias de capital, impuestos específicos. Es decir, en Chile, lamentablemente, y en esto aquí hay una responsabilidad importante de la centro-derecha, se compró el diagnóstico de que a cada problema político tú te creas un ministerio o creas un impuesto. Así es. Bueno, eso es lo que hay que terminar y lo que hay que transformar. Y si no hay un cambio de rumbo importante en el próximo gobierno, lamentablemente no vamos a ver la posibilidad de retomar el crecimiento económico con fuerza. Si esto no se trata de volver a crecer al 2%, al 2,5%. O al 2,7%, como prometía el presidente, que tampoco Chile lo va a lograr. Requiere volver al 5% de crecimiento al menos al año. Y para eso hay que tener un plan de transformación económica como se está haciendo en Argentina. Así es. Y como probablemente lo lidera el presidente Trump. Ustedes han visto, doctora Costa Paz, lo que está haciendo en términos de reducción, de eliminación de burocracia y de transformación del aparato estatal el presidente electo Trump con Elon Musk. Maravilloso. Se trata de ahorros para el Estado de Estados Unidos de cientos de billones de dólares. De cientos de billones de dólares. De miles de millones, de cientos de miles de millones de dólares. Exacto. Eso es lo que Chile necesita. Un Estado radicalmente distinto a lo que existe hoy día. Y una política que mire con buenos ojos el crecimiento económico, el emprendimiento, la inversión, a la empresa, y que por lo tanto Chile vuelva a ser tierra de oportunidades. De lo contrario, el estancamiento va a ser pan de cada día. Mira, según se informaba en la prensa, Chile fue el país de la OCDE donde más se redujo la tributación como porcentaje del PIB el año 2023. Es decir, año tras año se han ido aumentando los impuestos y cada vez llegan menos ingresos. Porque eso es parte de la ley económica. Es como tratar de luchar contra la ley de gravedad. Usted puede querer tratar de luchar contra la ley de gravedad, pero no lo va a lograr. Y si usted pone los incentivos incorrectos, aumentando las cargas impositivas, va a recaudar cada vez menos. En cambio, si usted pone los incentivos para que haya más inversión, va a recaudar cada vez más. ¿Por qué? Porque la torta va a ser cada vez más grande. Y de nuevo, el contraste muy significativo que vamos a ver con otros países que lo están haciendo bien, como lo están haciendo, por ejemplo, en Argentina, como lo están haciendo en Panamá, va a seguir dejando en evidencia las malas decisiones económicas que han tomado los gobiernos de izquierda. Y una cosa más, yo diría,
también hacer ese cambio cultural que es tan importante. Ese cambio cultural que lamentablemente hoy día en Chile se ve como positivo cuando se crea un ministerio, se ve positivo cuando se crea un organismo estatal. El otro día había un titular en la prensa: todos queremos recaudar más, todos queremos más impuestos. No, el Estado hay que achicarlo, y lo que tiene que crecer es la sociedad, tienen que crecer los emprendedores, tiene que crecer, digamos, la economía, tiene que crecer el bienestar de las personas, y no hay mejor luca que está en el bolsillo de las personas antes que esté en el bolsillo de un organismo estatal. Ya lo estamos viendo con Monsalve, lo vamos a conversar en el próximo bloque. Paz Charpentier, vamos a volver con tu opinión a la vuelta de la pausa, porque yo sé que tienes algo que agregar en esta conversación de Nuevas Voces junto al doctor Acosta, junto a Paz Charpentier, aquí en la 92.1 FM, por supuesto, en las distintas frecuencias y señales de Radio Agricultura a lo largo y ancho de Chile. Vamos a esta primera pausa comercial y en pocos minutos estamos de vuelta. Esto es Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, y vamos a aprovechar, por supuesto, de saludar a todos los que nos escriben por el chat en directo en YouTube. A Teo Fastrus, que dice: ya está mi like, y mejor si está el doctor, y la admirada Paz, tridente de cracks. Saludos también para gracias. Diego Fuentes, que nos pide, por favor, que tratemos la reposición de los fondos para cercenar niños con la agenda trans. Efectivamente, sí. Vamos a dedicarle un capítulo al final de este programa a las decisiones que tomó el Senado. Revirtió varias decisiones de la Cámara de Diputados en la línea incorrecta en el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a su presupuesto, en lo que tiene que ver con las terapias de hormonización a niños y otras para menores de edad con disforia de sexo. Así que vamos a conversar de eso en el último bloque. También saludos para Pablo Andrés Chávez, para María Luisa Carballo, para José Luis González, para Silvia Yancamil, Miguel Ángel, Andrea Faúndez, Laura Sáenz, Juan Pablo, Nemesio Melo, nos escribe también Braulio Parra, Rodrigo Cocedo, Alejandro Anza, saludos para María Jimena Contreras, Juan González, también saludos para Gloria Salzar, Cato Cruzado, Hernán, que nos manda saludos desde España, saludos para Bernardo Varas, Juan Leonardo Lagos, que escucha nuestro programa, saludos para él, panelista los días miércoles. Igor Offerman también nos escribe, Igor, 100% Music Lover, Juan Rigoberto Zapata, Karen Valderrama desde Concepción, Pato Monono, que siempre nos escribe, también saludos para él, Flavia Zúñiga, Antonio Torres, también para Lorena Contreras, Mónica Fuentealba, Jorge Adonis, saludos para todos los que nos escriben, Ingrid Milla, Roberto Cantillán y tantos otros. Póngale me gusta, sigamos llegando cada día más personas, vamos a superar los 100 me gusta en los próximos segundos, gracias a la generosidad de nuestros auditores. Póngale me gusta a los que nos están escuchando por el canal de YouTube, por Agricultura TV, y los que están en el auto, en la oficina, en la casa, y nos están escuchando por agricultura.cl, por la aplicación de Radio Agricultura o por la 92.1 en Santiago y las distintas frecuencias de Agricultura a lo largo y ancho de Chile. Síguenos en nuestras redes sociales, @Voces por Chile. Voces por Chile en Twitter, en Instagram, en TikTok, nos llamamos en todas partes igual, y nos pueden seguir ahí para poder comentar con nosotros los programas y ir siguiendo las mejores intervenciones de cada día aquí en Nuevas Voces. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y volvemos con la opinión de Paz Charpentier. Con Enel, activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en enel.cl. En Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afpcapital.cl. Paz Charpentier, un comentario respecto a lo que estábamos conversando antes para luego cambiar de tema. Sí, mira, primero yo quiero decir que Jorge Acosta es el mejor lector de las menciones. Se lo toma con la seriedad que corresponde. Grande Acosta. Nuestros auspiciadores merecen, pero por supuesto, esa seriedad. No, y además yo disfruto también con la radio, lo paso también, y además que aquí acompañado con la musiquita entre medio de los controles es la mitad del cuento. Es tanto mejor. Obvio, de todas maneras. Mira, fíjate que me quedé con solo una pequeña idea en el tintero. Fíjate, Tomás, Jorge, que hoy día en Chile hay miles de familias que les cuesta montones llegar a fin de mes, miles de personas sin empleo o buscando un trabajo, ¿verdad? Hay pobreza, hay personas, miles de familias viviendo en campamento, entonces tenemos una realidad social que es súper problemática. Entonces aquí hay dos soluciones. Una es la que nos propone el gobierno, que es más regulación, más restricción, más impuestos y una política de, en teoría, redistribución que no funciona, porque efectivamente si uno ve
en definitiva, ¿qué pasa con el antes y después de impuestos en materia de desigualdad económica? Es decir, si disminuye la brecha de desigualdad económica antes de impuestos y después de impuestos, la verdad es que esa brecha no disminuye. ¿Por qué? Porque gran parte de los recursos que se recaudan se quedan en el aparato estatal y no llegan finalmente a las familias. Plata que, además, no debió salir del bolsillo de los chilenos. Así es. Ese es el principio fundamental. Y por lo tanto, contrario a lo intuitivo o a lo instintivo que uno cree, la verdad es que la disminución de impuestos es el mejor camino para lograr un mayor progreso económico, que la plata se quede en el bolsillo de los chilenos y no se pierda en este estado que hace agua por todos lados. Y por último, yo quisiera aquí tomar un segundo, pero a mí me encantaría, de verdad, que le preguntara a algún periodista al presidente de la República si sabe cuánto cuesta un kilo de pan en Chile. Y le puedo asegurar que el presidente de la República no lo sabe, más o menos cuánto cuesta un kilo de pan en Chile, porque yo creo que ese es el principio del problema, ¿verdad? La incapacidad del presidente de poder percibir, conocer y comprender la realidad que viven millones de chilenos. Fíjate que a propósito de inflación, si usted quiere ver buenos datos de inflación, nuestro buen amigo José Antonio Cast en su TikTok ha sacado una serie de videos que dan cuenta del cambio de precio desde que partió el gobierno hasta el día de hoy. El precio de la marraqueta, el precio de los tallarines, en fin, el precio de las papas, el precio de un litro de leche, en fin, el precio de un kilo de arroz, el precio de los huevos, de una docena de huevos, es decir, y tiene una cantidad de reproducción impresionante. Yo estoy sumando aquí al ojo, deben tener más de 3 millones de reproducciones, la suma de deben ser 5 videos, porque es muy importante darse cuenta de cómo aumenta el costo de la vida, herencia además del populismo desatado del Frente Amplio, el Partido Comunista, que querían hacer temblar el sistema de capitalización individual y lideraron los retiros de fondo de pensiones. Y muchos de Chile. Y muchos de otros que siguieron el canto de sirena y no fueron capaces de votar en contra, como sí lo hicieron muchas personas por las que hasta el día de hoy uno se saca el sombrero. Cambiemos de tema, doctora Costa. Bueno, y algo de esto tiene que ver, porque también ha generado polémica la rendición de gastos reservados de la Subsecretaría del Interior, porque el actual subsecretario Luis Cordero se refirió al día de ayer al caso y sostuvo que se encontró con poco más de 1 millón de pesos en efectivo en la caja fuerte correspondiente al subsecretario Monsalve, actualmente en prisión preventiva, formalizado por violación y abuso sexual. En Radio Infinita, el subsecretario Cordero sostuvo que ayer mismo se abrió la caja fuerte que existe en la oficina de la Subsecretaría del Interior y probablemente hubo utilización de los fondos. Sostuvo que eran cerca de 50 millones de pesos los que tenía que tener la caja fuerte y solo quedaba poco más de 1. ¿Dónde están los otros 48, 49 millones? Dijo que tendría que explicarlo el propio Monsalve, ya que es un monto de gastos reservados que deben ser firmados y rendidos por la autoridad correspondiente. Esto se suma a otras informaciones adicionales que hemos conocido de que fueron cerca de 1.500 millones de pesos los que se entregaron como fondos reservados a la Subsecretaría del Interior, y también habla una vez más de si deben o no existir esa cantidad de dinero para discreción, para utilización discrecional de los funcionarios públicos, sobre todo cuando, y lo hemos dicho, hemos conocido que era bastante habitual la forma en que Monsalve utilizaba dinero en efectivo. ¿Podría ser de su propio sueldo? Sí, eso tendrá que demostrarlo. Pero es raro que pague 200.000 pesos una noche entre almuerzo, entre cena y traslado. La otra comida que tuvo también el costanera también fue con gasto en efectivo. Yo lo he escuchado, no lo he leído, no tengo certeza de si efectivamente el hotel también se pagaba en efectivo. Es decir, ¿es verdad o no que se estaban utilizando realmente por temas de seguridad esos dineros o simplemente lo estaba utilizando como un sobresueldo? Es algo que también tendrá que investigarse. ¿Cómo lo ves, Tomás Bengolea? Para no darle la paz al tiro, para que alcance a respirar un poco. Lo que pasa es que lo de Manuel Monsalve es un escándalo por todas las aristas, ¿no? Por todos los puntos de vista que se mira. Cuando uno lee el titular hoy día de la portada del Mercurio, tú lo comentabas, Jorge, es un escándalo. O sea, el subsecretario Cordero sale diciendo que del total de los gastos reservados solo se halló 1 millón de pesos, en circunstancias que deberían haber 50 millones. Tú dices, bueno, ¿qué ocurrió ahí? Entonces parece que este tipo, porque hay que meterle, pongámosle todos los pelos a la sopa, ¿ya? Presuntamente un violador y abusador sexual con premeditación,
acoso sexual a su subalterna, en lo que él entendía que era una relación afectiva, que no lo era por ninguna parte, amenazas de parte de funcionarios de la subsecretaría a la denunciante de la violación. Oiga, cuidado que la pueden atropellar a alguien, cuidado que los accidentes ocurren. Ayer renunció del Ministerio del Interior la persona que estaba acusada de hacer las amenazas. O sea, perdón, esto es el kirchnerismo vivo. O sea, la mafia instalada en la Subsecretaría del Interior, con un subsecretario acusado de violar y abusar, una funcionaria amenazando a la denunciante, pero además un subsecretario que se ocupaba probablemente la plata de la subsecretaría, los gastos reservados para cometer delitos. O sea, es de una gravedad que no tiene límite. Y la verdad es que aquí el presidente Boric no ha dado ninguna explicación. La ministra Toá desaparecía. ¿Dónde está la ministra Toá? Es verdad, no hemos visto comentarios en el último tiempo. O sea, es una cuestión que es realmente vergonzosa. Y en paralelo, la defensa de Monsalve, que hoy día está preso en la cárcel pública de Rancagua por prisión preventiva, interpone un recurso de amparo, que son los recursos que interponen cuando se siente violentada o se vulnera la libertad personal, y pide que pueda cumplir la prisión preventiva en su casa, vale decir con arresto domiciliario total, porque lo estarían amenazando o estaría en riesgo su integridad en la cárcel. Es decir, este es el mundo al revés. Acá, este es el caso de todas maneras más grave que ha enfrentado un gobierno en los últimos 40 años, con un subsecretario denunciado de abuso, de violación, probablemente de hostigamiento, quizás de malversación de fondos públicos, con 11 funcionarios de gobierno que sabían antes de que lo diera a conocer la prensa, con un presidente que quiso ocultar esto 2 días, y no ha pasado nada. Solo renunció Monsalve, que es como el mínimo minimorum, que renuncie la persona acusada. Entonces, uno pregunta, bueno, ¿cuánto más va a escalar? ¿Qué queda que todavía no sabemos? Y fíjate lo que hizo ayer, lo puse yo en Twitter en la mañana, lo que hizo la ministra de la Mujer. La ministra de la Mujer, la famosa Toti, Antonia Orellana, así es, ofició al Consejo Nacional de Televisión por la cobertura del caso Monsalve y dijo que era tan extensa la cobertura mediática que se vulneraban los principios de no victimización de no revictimización de la denunciante. Qué vergüenza. O sea, váyanse a la cresta un rato. Sí. O sea, gracias a la prensa sabemos del caso. ¿Y qué quiere la acallarlo? Acallar a la prensa. Quiere acallarlo. Supuestamente para defender a la víctima. O sea, la víctima ya tuvieron la oportunidad de defenderla y no lo hicieron. Yo voy a agregar una cosa más que es interesante porque va en la misma línea. La actitud que está tomando el gobierno frente a esta situación ya la hemos visto antes, como pasó en el caso Convenio. Ahora viene el escándalo farisaico, por las críticas, lo que está haciendo Toti Orellana, pero también lo que hizo Vallejo cuando se criticó, ¿cierto?, por parte del gobierno que se hablara de pactos de silencio. Así es. Y sostuvo que en la política no todo vale, y que llamó a la oposición a que deje de usar esta minuta comunicacional. Al mismo tiempo dijo que no puede ser que un caso de violación, que es de suma gravedad, esté siendo usado como un botín político o electoral. Ahora se escandalizan. Es una utilización política la que están haciendo, cuando muy por el contrario, aquí lo que estamos haciendo es subrayar los graves errores políticos y de criterio que cometió el presidente de la República, sus principales asesores, su ministra del Interior y también ministras como la ministra Orellana, que también han salido con frases bastante desafortunadas. Pacha Arpentier, ¿cómo lo ves tú? Bueno, primero en relación al tema de los gastos reservados. ¿Por qué? Porque no va a faltar quien comience a decir, no, es que aquí no deberían existir gastos reservados por parte de ninguna autoridad, etcétera, etcétera, porque eventualmente, pudieran ser cuestionables, ¿verdad? Pero aquí, ojo, porque aquí no es un problema del gasto reservado de que exista como atribución o facultad, porque si existe es porque, dicho sea de paso, la subsecretaría, el Ministerio del Interior, encargado de la seguridad, debe eventualmente realizar gastos en esta materia que no puedan comunicarse por el mismo motivo, seguridad nacional. Aquí el problema no es esta atribución, sino que quien detentaba esta facultad, que era un presunto violador, un presunto delincuente, y como bien señalaba Tomás, aparentemente en el contexto de una red bastante cuestionable al interior del propio Ministerio del Interior, de malas prácticas y prácticas prácticamente, si uno pudiera simplificarlo, casi delictivas, ¿verdad? Segundo, el pacto de silencio. Aquí yo no creo, es que no hay un pacto de silencio, Jorge. A mí me parece que aquí hubo una decisión presidencial de mantener a una persona, claramente.
no es un pacto de silencio. Acá hay una decisión del presidente Boric que tras la denuncia por violación de una subalterna decidió mantener al ex subsecretario Monsalve a pesar de esa denuncia detallada de violación respecto de la que él, su círculo más cercano, y como nos hemos enterado los últimos días, de aproximadamente 11 personas que toman conocimiento, el presidente Boric decide su permanencia. Y por otro lado, a mí me parece que hay un punto que lo planteé ayer en Sin Filtro cuando estábamos en el panel, estimado Jorge, y que lo vuelvo a repetir aquí. Hay un tema respecto de la privación de libertad de el ex subsecretario Monsalve. El ex subsecretario, en el ejercicio de su cargo, es evidente por su función que logró acceder a información privilegiada o información relevante, información sensible en lo que dice relación con la seguridad interior de nuestro país. Hoy día el ex subsecretario se encuentra preso, privado de libertad en una cárcel estatal, muy cercano a líderes importantes del crimen organizado, ¿verdad? De personas, de delincuentes de alta peligrosidad. Y hoy día, además, se encuentra en una situación de prácticamente sobrevivencia, en el sentido de que ve expuesta su integridad física en esta situación. Fíjense que más allá de que toda persona requiere o en el fondo tiene, nosotros debiéramos defender que la integridad física de las personas, aquí hay un tema, porque la permanencia del ex subsecretario en esas condiciones constituye, desde mi perspectiva y con la información que uno puede ver a través de la prensa, un peligro para la seguridad interior. Porque ¿qué pasa si esa información para el subsecretario la comparte con líderes que permanecen o que forman parte de organizaciones criminales en nuestro país para efectos de poder mantenerse, por ejemplo, en su integridad física, derechamente, como pudiera ocurrir al interior de una cárcel? Entonces, a mí me parece que obviamente no se tiene que ir, o no es políticamente defendible, por así decirlo, ni penalmente defendible tampoco, que el subsecretario se fuera a su casa, digamos, a arresto domiciliario como cualquier persona, digamos, sino que debe permanecer en una cárcel. Pero ojo con eso, porque yo creo que aquí hay un tema que es importante tener en consideración y que me parece a mí que no ha sido debidamente visibilizado. Vamos a la última pausa comercial. Estamos conversando con Paz Charpentier y con el doctor Jorge Acosta. Esto es Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí que ya volvemos. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Saludos a Ramiro Andrés, a Francisco Javier Aguayo, María Victoria, Pía Venturelli, Jorge Adonis, que nos escribe también y que le da poniendo me gusta. Juli Carmen nos escribe, Silvia Yancamil, Pedro Fernández, muchos saludos para ti también. Pónganle me gusta, queridos amigos. Vamos Juan Leonardo Lagos, que lo vi por ahí también. Vamos rumbo a los 150 me gustas ya ahí en el canal de YouTube. El resto nos puedes seguir en @Voces por Chile en las distintas redes sociales. Les voy a leer, porque ayer hubo votaciones en el Senado. Ustedes saben, les voy a dar las dos noticias y las dos decisiones del Senado. La Cámara de Diputados había tomado, entre tantas otras decisiones en los marcos de la discusión de presupuesto, primero, dejar sin financiamiento, con un peso, creo 0 pesos, al Instituto Nacional de Derechos Humanos, en una señal de decir que hay un órgano supuestamente encargado de velar por los derechos humanos de todas las personas, que se ha dedicado fundamentalmente a perseguir a carabineros y a personas de las Fuerzas Armadas por proteger el orden público. Correcto. Y segundo, la Cámara de Diputados había tomado la decisión en los marcos de la discusión del presupuesto de dejar sin presupuesto y sin autorización, por lo tanto, al Ministerio de Salud y al Estado en general para que realizara terapias de conversión o transición de sexo en menores de edad, con lo cual se terminaba o se desfinanciaba este programa de acompañamiento de la identidad de género que se ha conocido como PAIG, en una señal de decir con los niños no. El Senado, primero, repuso el presupuesto del Instituto Nacional de Derechos Humanos y además aprobó el financiamiento del programa de acompañamiento de la identidad de género y salió a celebrar la Fundación Iguale. Y yo les quiero leer quién votó a favor de este presupuesto del programa de acompañamiento de la identidad de género que involucra la hormonización de niños, apoyo a la transición de menores de edad con disforia de sexo, incluso contra la voluntad de los padres, como hemos conocido en múltiples reportajes en los medios de comunicación. Por supuesto, usted cuente con que toda la izquierda votó a favor de reponer el presupuesto. Votaron que no Carmen Gloria Aravena, senadora republicana, Juan Antonio Coloma de la UDI, José Miguel Durán de la UDI, Luz Ebensperger de la UDI, Rojo Edwards, social cristiano. Se abstuvo Sergio Gaona. Se abstuvo José García Ruminó. Votó bien que no el presidente René Rodrigo Galilea. Votó bien que no Iván Moreira. Votó bien que no Kenneth Piug. Votó bien que no Gustavo Sangüesa y David Sandoval.
Pero adivine quién votó que sí. Matías Walker. Demócrata. Jimena Rincón. Demócrata. Felipe Cast, que había tenido un intercambio con Pacha Arpentier en las redes sociales a propósito de este tema. Personas que se abstienen, Sergio Gaona, José García Rominó. Personas que se ausentaron, porque obviamente los votos no están todos, hay gente que no fue a votar en la sala. Muchas veces cuando se habla de unidad, y a mí me parece un tema pero así ya gravísimo, cuando se habla de unidad, a mí esto es una opinión absolutamente personal, me cuesta mucho pensar que uno pueda generar proyectos políticos de largo plazo con personas que en un tema tan importante como la naturaleza, la dignidad, el bienestar de los menores de edad, estemos en veredas tan distintas. A mí me parece que las terapias de hormonización, de transición, contra la voluntad de los padres, que terminan alterando además la sanidad de los niños, son absolutamente inaceptables, son una brutalidad. Y hay senadores, supuestamente oposición, que están en una visión muy distinta. Me parece importante comentarlo, porque si no, estas votaciones pasan coladas. Y es bueno que sepa la gente de la región de Coquimbo, por ejemplo, que en la región del senador Walker, o la gente de la región del Maule, que nos está escuchando, en Talca, en Curicó, que en la región de la senadora Rincón, que ellos votan a favor. O la gente de la Araucanía, el caso de Felipe Cas, que sigue repitiendo la idea de que en Chile están prohibidas esas operaciones, entonces por eso él vota en contra, cuestión que sabemos que no es así. Entonces dice, bueno, yo lo comento, y aquí alguien me va a llamar y me va a retar, oye, que estás dividiendo el sector, y yo, oh, la unidad. No. Está sonando el teléfono. Es que este es un tema realmente importante. Realmente importante. En el que hay que tomar definiciones serias. ¿Usted está o no con que los niños menores de edad puedan transitar frente a una situación de disforia de sexo, sean sometidos a tratamientos médicos, muchos de ellos ilegales, para cambiarles el sexo, para amputarles los órganos genitales, hormonizarlos, y muchas veces contra la voluntad de sus propios padres? O sea, esto es un escándalo, y aquí hay gente votándolo a favor. Yo lamento las decisiones del Senado, tanto en este tema como en el INDH. Yo soy partidario de eliminar el INDH. Ya tenemos una subsecretaría de Derechos Humanos, me parece que con eso basta y sobre. Tenemos tribunales de justicia independientes. Yo te agregaría una cosa más, Tomás, porque hay otra de estos mantras. Tú hablas del mantra de la unidad, Uno se pregunta, ¿unidad para qué? ¿Unidad para esto? ¿Unidad para seguir fomentando la ideología que tanto daño le hace a niños y familias? Pero también hay otro mantra. No, tranquilo, si en el Senado esto se modera, porque en el Senado tenemos mayoría, y por lo tanto las locuras que pasen en la Cámara de Diputados se regulan en el Senado. Y resulta que en este tema tan importante fue radicalmente distinto. Después de un esfuerzo extraordinario se logró que se rechazaran las partidas en la Cámara Baja. Así es. Y fue el Senado el que supone que es la fuente de la cordura, que donde se supone que hay mayoría opositora, se repone una situación así de grave. Tanto para la situación del programa, ¿cierto?, de acompañamiento de identidad de género, sí, que es de hormonización y cirugía y mutilación de los niños, como también para el INDH, que evidentemente también ha sido una utilización política. ¿Por qué está tan callado el INDH en este gobierno? ¿Por qué no levantamos la voz el INDH por los 36.000 personas que murieron hasta septiembre de este año esperando las listas de espera? ¿Por qué no ha levantado la voz el INDH por la gente que no puede salir de su casa por la violencia, por la delincuencia que está desatada en nuestro país? ¿Por qué no ha levantado la voz el INDH por las graves situaciones que viven tantos chilenos, por ejemplo, en el tema de la educación, donde muchas veces su libertad de educarse, su derecho de educarse, la libertad de los padres de elegir el colegio de sus hijos, se ha visto violada por el gobierno, se ha visto violada por el Ejecutivo, se ha visto violada por el Estado? Ahí se quedan callados que el loro, como dirían por ahí, absolutamente. Entonces, cuando tienen que marcar los puntos y marcar las posiciones, no, es que quizás qué nos van a decir en Twitter, quizás qué nos va a decir la izquierda. Le temen más a la izquierda que a sus propios electores. Y por eso es bueno que la gente tenga en consideración esto y el día de mañana tome decisiones correctas y haga los cambios que tienen que hacer. Pacha Arpentier. Es una pena, es terrible, porque particularmente respecto de quienes están en el sector, por así decirlo, político al que compartimos nosotros, ¿verdad? Porque aquí hay una distancia sideral. Es decir, es una distancia sideral entre ellos y nosotros, una cuestión que no se puede guardar en el cajón. Es decir, hay algunos en el sector, comillas, ¿verdad?, que están a favor de la castración de niños, porque eso es. Porque algunos imaginan que la castración de niños directamente es cortar, por ejemplo, el pene de los niños, claro,
algún órgano, ¿verdad? Pero la castración también puede ser química, vía hormonización. Hormonización que hoy día además nos obligan a financiar todos los chilenos, o sea, los que están de acuerdo con la castración de niños y la hormonización y los que no. Y eso a mí me parece intolerable. Esa es la verdad. Y entonces hay una muralla china en esto, hay una distancia importante. Chuta que envejeció mal los niños primero. Chuta que envejeció mal la famosa cuña de quien fuere candidato a las primarias en su momento, como lo fue Felipe Kast. Bueno, habrá que seguir dando esta pelea, habrá que seguir dando esta batalla por el derecho preferente de los padres de educar a sus hijos, de proteger la niñez y también contra una ideología que, dicho sea de paso, promueve las terapias afirmativas a personas con disforia de género a temprana edad. Esto significa que si un chico que de sexo masculino se siente mujer durante su adolescencia, va a ir a terapia y en esa terapia le van a decir, ¿sabe qué? Usted es mujer, transite. Ahí están los recursos psicológicos, digamos, de terapia afirmativa y también hormonización. De eso estamos hablando. Estamos hablando de jóvenes que eventualmente pudieran, en el fondo, tratar, someterse a una terapia para evitar esa transición en el largo plazo, que tiene múltiples consecuencias a temprana edad. De partida, por ejemplo, las personas que se hormonizan tienen menos tiempo de vida, fallecen antes. Tienen que soportar una vida compleja, sin hormonas su vida corre peligro. Osteoporosis a temprana edad, dolores de cabeza muy fuertes, es una vida muy compleja. Muy compleja, sí. Las personas que transicionan al final del día son aquellas personas que derechamente no pueden optar a una terapia psicológica, derechamente, que les solucione la disforia de género, que es un problema psicológico, aunque algunos hoy día nos vayan a cancelar por decirlo. Así que es gravísimo, me parece a mí, es una pena, porque al menos esta parte del presupuesto debió ser consistente o actuar en consecuencia con lo que ya había señalado la Cámara de Diputados. Y aquellos parlamentarios que no toman posición, esos que habitualmente están un día en A y un día en B, bueno, muy silenciosos respecto al tema. Supe de algunos que los perseguían para conversar con ellos, personas que uno conoce del sector que defienden esta causa de los niños primero realmente, y que directamente se hacían los tontos. Pacha Penter, lamentablemente nos tenemos que ir, la situación es gravísima, se nos va el tiempo, que son las 13:55. Pero no se preocupe que sigue Nuevas Voces el domingo. Sigue Nuevas Voces. Especial electoral a las 4 de la tarde hasta las 6, un programa de 2 horas, lo vamos a estar acompañando ahí. En el especial de elecciones. Viene Deporte en Agricultura, quédense aquí, buen fin de semana, nos vemos el domingo y que estén bien. Chao, chao. Chao, nos vemos.